buenas tardes, bienvenido a clase más de matemática. Hoy día vamos con una clase sobre geometría, específicamente el concepto de homotesia, más que el concepto, mejor sobre el contenido de homotesia, que es un contenido bastante importante a analizar, así que nos vamos a tomar nuestro tiempo para poder analizarlo bien, hablar sobre las razones de homotesia y justamente cómo se calculan y se dibujan dichas figuras. Dice así, ¿qué es lo que es una homotesia? Es una transformación geométrica, ojo con eso, es una transformación geométrica, ¿ya? Que a todo punto del plano P le hace corresponder otro punto P', es decir, a cada punto de la figura geométrica básicamente le hace corresponder otro punto que le vamos a llamar el mismo valor, pero con la comilla arriba, y eso se llama prima. Entonces, a cada punto P le corresponde el punto P', colineales con un punto O fijo. ¿Qué significan colineales? Que están en la misma línea, con un punto O fijo, que va a ser justamente llamado el centro de homotesia. Esta es la definición formal, vamos a leerla y luego de eso la vamos a digerir un poquitito. De modo que la razón OPE', esa OP es una constante K para cada punto. ¿Ya? Eso, mira, quiero que nos detengamos ahí justamente. Tengo esta figura que es la figura original. ¿Ya? Le vamos a llamar así, la figura original. Esa que está acá en el centro. Esa va a ser nuestra figura original. Y este va a ser nuestro centro O. Va a ser nuestro centro de homotesia. Y lo que nos dice la homotesia, es lo que hace una homotesia, es transformar justamente una figura geométrica. La puedes agrandar, la puedes achicar, la puedes invertir en base a un centro justamente de homotesia. Y eso va a depender justamente mucho de la razón de homotesia. Básicamente una razón de homotesia te va a decir por cuánto vas a amplificar una figura geométrica. Por ejemplo, OP, esa OP', mejor dicho, esa OP, como OQ', esa OQ, o OR', esa OR, o OT', esa OT. ¿Qué es lo que dice esto? Que cada segmento va a estar en la misma razón, es decir, se va a mantener la proporcionalidad. Y a eso le vamos a llamar K, que va a ser nuestra razón de homotesia. Es decir, al aplicar una homotesia de centro O y una razón K a un punto P cualquiera, se obtiene otro punto P tal que justamente P, O y P' son colineales. ¿Ya? Fíjate bien acá, tratemos de digerir un poquitito eso. Tengo el centro O, tengo el centro P, perdón, tengo el punto P y tengo el punto P'. Esta vendría siendo la figura de homotesia. Es la figura creada justamente a través de una razón de homotesia, una figura original y un centro de homotesia. Esos son los ingredientes que voy a necesitar. Y todos estos puntos están en la misma línea, mira. El punto O, vamos a borrar acá para que lo puedas ver. El punto O con el punto Q y el punto Q' también son colineales, están exactamente en la misma línea. Lo mismo pasa con S, S' y también con R y R'. ¿Ya? Entonces, para poder formar una figura homotesia, necesito un centro O, necesito la figura original y necesito justamente la razón de homotesia para saber dónde se va a construir esta nueva figura. Y ojo, no solamente se construye a la derecha, también puede llegar hacia la izquierda. Y ojo, que la prueba de selección universitaria este año trajo una pregunta bastante interesante, lo que vendría siendo homotesia. ¿Ya? Vamos a ver dos tipos de homotesia en este caso, la homotesia de razón positiva y la homotesia de razón negativa, y luego de eso nos vamos a poner a hacer ejercicios para poder aplicar justamente todo esto. Razón de homotesia positiva. Importante, vamos a hacer un resumen después y quiero que anotes cada una de esas cosas. Si los puntos homotéticos están al mismo lado del centro de homotesia, se denomina homotesia directa. Y eso vendría siendo una homotesia directa, positiva. ¿Qué significa que sea directa? Bien, veamos. Es la misma situación que teníamos arriba, pero ahora la vamos a clasificar como positiva. Tengo el centro de homotesia, tengo mi figura original, ¿ya? Y justamente yo puedo formar justamente una homotesia positiva siempre y cuando las figuras y los puntos homotéticos, es decir, los puntos que se van a generar a través de esta homotesia, estén exactamente al mismo lado del centro de homotesia. ¿Ya? Al mismo lado. Es decir, da lo mismo si está antes de la figura original o después de la figura original. Lo que nos quiere decir esto es que esto es una homotesia positiva, es una homotesia directa. Y se establece que OA, esa OA, perdón, OA', esa OA, como OB', esa OB, OC', esa OC, tienen que saber que en una homotesia positiva, tanto figura original como figura de homotesia, ya sea antes o después, están al mismo lado del centro de homotesia. Al mismo lado. Con eso te tienes que quedar. Eso va a ser una homotesia positiva. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que acá, en este caso, el K va a ser mayor que 1. ¿Ya? Y en este caso, para que la figura quede acá entre medio, por ejemplo, el K tiene que estar entre 0 y 1, para que así sea una fracción justamente de la figura original, pero eso lo vamos a ver enseguida. ¿Ya? Homotesia de razón negativa. Si los puntos están a distintos lados del centro de homotesia, se denomina homotesia inversa. Fíjate bien, ahí está nuestro centro de homotesia, el punto O. Acá está la figura original,
Y acá tengo dos figuras de homotesia que se acaban de formar y en ese caso ambas dos figuras fueron construidas con una homotesia de razón negativa. A diferencia de la anterior, este caso era de, perdón, se me perdió ahí sí, este caso era razón positiva, el caso anterior de razón negativa, lo cual hace de que la figura se envíe hacia el otro lado y algo sumamente más importante aún, porque está bien, queda al lado izquierdo, pero algo más importante. Fíjate bien, ¿dónde estaba el punto A originalmente acá? ¿Y dónde está acá? ¿Te das cuenta? ¿Dónde estaba el punto B y dónde está el punto B acá? Es decir, la figura se invirtió. Ya cuando tú tienes una razón, perdón, una homotesia con razón negativa, la figura se va a invertir. En cambio, si lo comparamos con la homotesia positiva, no pasaba eso. La figura mantenía su misma forma, dirección u orientación. Ya la mantenía. En cambio, con la homotesia de razón negativa, no va a pasar aquello, la figura se va a invertir. ¿Ya? Cosa importantísima. ¿Ya? Y además de eso se ubica al otro lado del centro de homotesia. Algunas cosas bastante importantes son las siguientes. La homotesia permite ampliar o reducir figuras manteniendo la forma. Ojo con eso, manteniendo la forma. La homotesia no te va a cambiar la forma de la figura geométrica. ¿Ya? Otro punto súper importante y ahí destacado en rojo es lo siguiente. Aplicar una homotesia se obtiene una figura semejante al original. Semejante. Por lo tanto, se cumplen todas las propiedades de las figuras semejantes, es decir, se cumplen todas las propiedades o los criterios de semejanza de figuras geométricas. Dado K una razón de homotesia, entonces si el valor es mayor que 1, implica una ampliación de una figura. Es lo que yo te decía acá arriba, fíjate bien. Vamos acá. Para que ocurra esto, vamos a hacerlo de otro color, eso sí. Para que ocurra esto, que la figura quede hacia la derecha, en este caso con una homotesia positiva, el K tiene que ser mayor que 1. Tiene que ser mayor que 1 y así tú vas a ampliar la figura geométrica. Si es K igual 2, la amplía por 2 justamente. Si es K3 y así sucesivamente. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre si el K está entre 0 y 1? Implica una reducción de una figura geométrica. Vamos nuevamente a esa figura que teníamos acá arriba. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, para formar esa figura yo tengo que tener un K que sea entre 0 y 1. No puede ser 0 porque si no estás anulando la figura geométrica, pero entre 0 y 1. Entonces estás sacando una fracción de la figura geométrica, la estás achicando, ¿ya? Pero si son positivos, ojo, acá me están hablando de valores absolutos, ¿ya? En ese caso estamos fijándonos simplemente en el número sin el signo, porque si es negativo pasa lo mismo, pero hacia el otro lado. Los segmentos homólogos son paralelos. ¿Qué significa segmentos homólogos? Fíjate bien. El segmento AB es homólogo con el segmento AB', y lo que nos están diciendo acá es que son paralelos. Se van a mantener paralelos. Al aplicar una homotesia de razón negativa, se obtiene una imagen invertida de la figura original. Bueno, eso ya te lo comentaba recién anteriormente, de que la figura que se va a obtener es invertida a la original. Y la razón de homotesia en valor absoluto es la siguiente. Se calcula así la razón de homotesia en valor absoluto. Figura homotética, que es la figura que se genera con la homotesia, con sus puntos de homotesia, sobre la figura original. Y eso nos va a dar justamente la razón de homotesia en valor absoluto. Vamos a los ejercicios para que así podamos aplicar justamente todo lo que hemos estado estudiando en esta clase. Si a cada triángulo ABC se le aplica una homotesia de centro P, tenemos el centro de homotesia, teniéndose un triángulo ABC', ¿cuál es el valor de la razón de homotesia aplicada en cada caso? Tenemos dos casos acá. Ya vamos a calcular la razón de homotesia, es decir, vamos a calcular la letra K en cada uno de estos casos. Y tienes que saber, en este caso, que la razón de homotesia se va a aplicar, fíjate bien, figura homotesia sobre figura original. Aunque sea negativa, fíjate bien, aunque sea negativa, ¿ya? O aunque sea positiva, ¿ya? Va a ser de esa manera, figura de homotesia sobre figura original. En el caso de que quede invertida hacia el otro lado, va a ser negativa, ¿ya? Es la única diferencia, pero siempre tienes que recordar, homotesia sobre figura original. Por lo tanto, veamos, fíjate bien en ese punto, vamos a hacerle un mega zoom acá para que podamos ver solamente esta parte, ¿ya? Ok, entonces, fíjate bien acá, tenemos PA, tengo el segmento PA y tengo el segmento PA'. Ya este otro segmento va a ser el segmento PA'. Entonces yo lo que voy a hacer para calcular la razón de homotesia es sumamente simple. Voy a decir PA' sobre PA. Y va a ser positiva porque ambas figuras geométricas están al mismo lado del centro de homotesia. Por lo tanto, ¿cuánto mide PA'? A ver, mide 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mide 12 unidades. ¿Y cuánto mide PA? Ya lo medimos, ahí mide 6. Por lo tanto, la razón de homotesia podríamos decir que es 2 es a 1.
¿De dónde estoy sacando el 2 es a 1? Bueno, bastante simple, esto es una razón. Voy a simplificar por 6 arriba y por 6 abajo. Me queda 2 arriba y abajo 1. Pero también se puede decir simplemente que es una razón 2. ¿Ya? Esa es la razón de homotecia en ese caso. Siguiente. A ver, si te diste cuenta, no medí en los demás puntos. ¿Es necesario? No, no lo es. Porque basta con que solamente calcule de un segmento y todas las demás son iguales. Me están afirmando que esto es una razón de homotecia. ¿Ya? Siguiente, voy a calcular nuevamente la razón de homotecia, la letra K. Voy a utilizarlo con la letra B en este caso. Voy a decir que PB' es sobre PB. ¿Cierto? Entonces, PB', ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4. Sobre PB, que es 1, 2, 2. Esto es lo mismo que decir 2. Mira, nos dio exactamente la misma razón de homotecia en ambos casos. ¿Listo? Solucionado. Siguiente ejercicio, que es exactamente el mismo. Tenemos que determinar justamente la razón de homotecia aplicada. Con eso, pero fíjate bien el ejercicio. En el ensayo de prueba de selección universitaria de este año, del modelo de proceso de admisión 2022, apareció una pregunta muy similar pero con circunferencia, y muchos cayeron en la trampa. El P es el ortocentro. ¿Qué es el ortocentro? En un triángulo justamente de estas características, triángulo equilátero, el ortocentro va a ser, bueno, en todos los triángulos mejor dicho, el ortocentro es el punto donde se intersectan todas las alturas del triángulo. Ahora, como este es un triángulo del tipo equilátero, además de ese punto, también va a ser el punto de la transversal de gravedad. ¿Por qué? Porque las transversales de gravedad cortan los lados opuestos a un vértice en segmentos iguales. Y se da una razón justamente en esos cortes. Se va a dar la siguiente razón. Vamos a llamarle así. El segmento AP y el segmento PA' ya van a estar en la siguiente razón. AP va a ser a PA' de 2 es a 1. Esa va a ser la razón. Esa es una propiedad justamente 2 es a 1. Esa es justamente una propiedad en las transversales de gravedad que en este caso va a coincidir justamente con el ortocentro. En el punto de el centro de gravedad justamente va a coincidir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? De que yo debo escribir con esto, sabiendo de que ese segmento va a ser el doble que ese, y acá también se va a cumplir lo mismo, ese segmento es el doble que ese, tengo que escribir justamente la razón de homotecia. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Sabemos que la razón de homotecia se va a escribir como A', P, se va a escribir como P sobre A' sobre P sobre A. Ahora fíjate bien en algo. Acá está el centro. Acá está la figura, acá está el punto de homotecia. Acá está el punto original. Están en lugares opuestos. Están en lados opuestos justamente del centro de homotecia. Por lo tanto, esto va a ser una razón negativa. Y sabemos que este segmento es el doble que ese. Por lo tanto, yo voy a decir que la razón de homotecia acá es 2, es 1, es a 2. Es a 2, de esa manera. ¿Cierto? Es 1 es a 2 porque ese segmento es el doble que el segmento de acá. Entonces, yo perfectamente podría decir que esto es x y esto es 2x. Entonces podría decir una x dividido en 2x, la x se van a eliminar y me va a quedar simplemente 1 es a 2, así que me evito poner la x. Y simplemente pongo 1 es a 2. Pero va a ser negativa. Entonces, 1 es a 2 es lo mismo que decir 0.5. Y me va a dar negativo. Por lo tanto, en este caso, nuestra razón de homotecia va a ser menos 0.5. ¿Ya? Y en la prueba de selección universitaria había un ejercicio muy similar justamente en donde notaban circunferencia y nos preguntaban si podía ser negativo. Y vemos en este caso que sí puede ser negativo. ¿Ya? Y finalmente vamos al último ejercicio que dice así. Al triángulo ABC de las figuras juntas se le aplica una homotecia con centro en el origen del plano cartesiano. Si la razón de homotecia es menos 2, entonces, ¿cuánto mide el área del triángulo homotético del triángulo ABC? Ok, me están dando la razón de homotecia, que es menos 2. Si me dan la razón de homotecia, que es menos 2 respecto al punto acá, yo sé que este triángulo se va a formar en un segmento por acá y va a ser, además de eso, va a estar invertido. Pero ¿interesa averiguar cuáles son las coordenadas del triángulo? No, no interesa. Lo único que nos interesa saber en este caso es que la razón es menos 2. El valor absoluto de la figura de homotecia es 2. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el segmento, por ejemplo, ¿ya? El segmento o A con el segmento OA' van a estar en una razón 1 es a 2. ¿Ya? El otro va a ser el doble. Y tenemos que saber, y como lo habíamos dicho anteriormente, vamos a ir acá,
Y al aplicar la homotesia se obtiene una figura semejante a la original, por lo tanto se cumplen todas las propiedades de las figuras semejantes. Y además de eso vamos a tener la razón de semejanza, justamente de las dos figuras semejantes, que va a ser una es el doble que la otra. Eso lo vamos a tener desde ya. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjate bien qué es lo que va a ocurrir. Ahora, quiero convencerte un poquitito de esto, porque no lo hemos abarcado bien. Yo estoy diciendo que la figura va a ser 2 veces más grande. Fíjate bien en lo que hicimos nosotros acá. Mira, fíjate bien acá. Cuando nosotros encontramos de que la razón de homotesia, en este caso, era 2, ¿por qué? Porque la distancia entre S y S y entre S y S era 4 es a 2, lo que yo estoy haciendo es duplicando la figura geométrica. Quiero que contemos cuántos cuadraditos tiene un segmento de la figura y cuánto tiene el otro. Mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la figura original debería tener 4 cuadraditos. Veamos si es así. Quiero convencerte, en serio que quiero convencerte. Tengo que 1, 2, 3, 4. Ok. Entonces, la razón de semejanza, la razón de homotesia nos va a dar justamente la razón de semejanza. Si me dicen que es 2, entonces significa que es dos veces más grande. Así que yo voy a aplicar ese conocimiento justamente para saber simplemente cuánto mide la altura y la base del nuevo triángulo. Porque para qué quiero calcular el área completa si simplemente me basta con saber cuánto mide la altura y la base. Ok, la base de este triángulo la tengo acá. Ya, si lo vemos de esa misma manera, la base de ese triángulo es 6. Son 6 unidades. Del 3 hasta el 9 tengo 6 unidades. Y la altura la tengo justamente acá. Del 2 al 6 tengo 4 unidades. Por lo tanto, el nuevo triángulo va a tener, en vez de 6, ¿cuánto va a tener en vez de 6? Va a tener 12. Va a ser un triángulo cuyo segmento sea 12. Entonces va a ser de base 12. Y la altura no va a ser de 4, va a ser de 8. Por lo tanto, el área del nuevo triángulo va a ser base por altura dividido en 2. Debemos recordar que el área justamente del triángulo es base por altura dividido en 2. Entonces, la base del nuevo triángulo va a ser 12, la altura va a ser 8, lo divido en 2 y listo. Entonces, acá esto yo simplifico, aquí da 4 y 12 por 4 es 48 unidades. En este caso son unidades cuadradas, no tengo idea de qué tipo de unidades porque no nos dijeron si es centímetro o unidad, así que le pongo u cuadrado. Entonces, ¿cuánto va a ser el área del nuevo triángulo de homotesia? Es 48 unidades cuadradas. Otra manera también de hacerlo era usando los criterios de semejanza justamente en base al área, ya que el área justamente del nuevo triángulo va a estar en la misma razón de homotesia, solamente que al cuadrado. Por lo tanto, era 1 es a 2 al cuadrado. Pero eso lo vemos en otra clase. Dejamos la clase de hoy hasta acá. Espero que te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Luego, chao, chao.